Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí para compartir la bendita palabra de Dios, el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo un recorrido por las Escrituras, hemos llegado a la epístola que escribió Santiago. Santiago es Jacobo, hermano menor de Jesucristo. En el capítulo 1 hemos visto el saludo, quién es Santiago, lo hemos identificado y lo que él trata, acerca de las pruebas, luego sobre las tentaciones, y con estas pues se prueba nuestra fidelidad y se forma también nuestro carácter. Hemos visto también la fidelidad o la respuesta que debemos dar a la palabra de Dios. Cuando la leemos, la estudiamos, escudriñamos, cuando escuchamos disertar la palabra de Dios de manera correcta, ¿qué respuesta debemos dar? ¿Cómo debemos reaccionar al mensaje del Evangelio de Jesucristo? Al llegar a los versículos 26 y 27 del capítulo 1, el escritor hace referencia del Evangelio llamándolo religión. Es una manera un poco extraña quizás para nosotros llamar al Evangelio religión, ya que la religión es una serie de rituales externos. Las religiones se caracterizan precisamente por cosas externas, costumbres, normas, ritos, y todo esto forma parte de lo que en el mundo la gente practica para tratar de acercarse a Dios. Sin embargo, el escritor llama al Evangelio la religión verdadera, la religión pura, la religión sin mancha. Podríamos, si usted desea también, ponerle comillas a esa palabra religión para en el mensaje de hoy referirnos al Evangelio como una religión pura sin hipocresía. Por eso les decía cuando iniciamos esta carta que el escritor quizás no hace una reflexión profunda en teología, hace una reflexión devocional acerca de nuestra relación con Cristo, con su palabra, la respuesta que damos al Evangelio y cómo se manifiesta nuestra fe por medio del fruto visible, por medio de las obras que hacemos a diario, por medio del comportamiento. Mucha gente puede decir que es ortodoxa en cuanto a la fe, es decir, que su doctrina es exacta, que traza muy bien las líneas, muy rectamente la enseñanza, pero si no tiene una vida sincera, una vida que verdaderamente muestre a Cristo, de nada sirve la ortodoxia. Por tanto, la fe, la enseñanza doctrinal que está escrita, debe practicarse con obras. Está basada en la reflexión y en la acción. El Evangelio es reflexión, es predicación y acción. Necesitamos escuchar la palabra y aplicarla a nuestra vida de manera directa y diaria. Todos los días mostrar al mundo a Cristo, que Cristo habita en nuestro corazón, que es una realidad, no es solamente una leyenda, no es un Cristo histórico, sino un Cristo vivo que habita en nosotros y que reflejamos a Cristo con acciones diarias. Ahora veamos el pasaje que tenemos para hoy. Dice la palabra del Señor. Si alguno, es decir, si algún creyente, si alguno que asiste a la iglesia, se cree muy religioso entre vosotros, si alguno quiere mostrar que es muy espiritual, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón con su comportamiento, pues la religión de tal persona, de tal creyente, es una religión vana, mentirosa, farisaica. La religión pura, la religión sin mancha, sin mácula, delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas fuertes. Primero, muchas obras que muestren que realmente el Señor habita en su corazón. Y estas obras no son para usted hacerse famoso y ganar plata, dinero, sino que sean hechas por amor. Pero como si fuera poco, esto también debe reflejarse en que usted se guarde sin mancha, sin contaminación de las costumbres mundanas. Esta es la reflexión que el escritor nos hace hoy acerca del Evangelio. Entonces hace un contraste aquí entre lo que él llama religión vana y religión pura o religión verdadera. Es una religión incontaminada.
Vamos entonces a llamarlo hoy, entre comillas, al Evangelio y su práctica como una religión pura y sin mácula, y así de esta manera estaríamos de acuerdo con el escritor. Ya sabemos que la religión es solamente rituales externos, pero el escritor nos está diciendo, si alguno cree que tiene religión, si alguno se cree religioso, es decir, si cree que su vida está mostrando espiritualidad, pero no refrena su lengua, entonces, Él nos está diciendo que el Evangelio verdadero se manifiesta con acciones verdaderas. Refrenar la lengua, y ya nos dirá más adelante el escritor acerca de la lengua muchas cosas importantes. Aquí apenas nos está dando una introducción. Él nos está mostrando ya cuál es el comportamiento de un cristiano verdadero que aprende a refrenar su lengua, que aprende a hablar, que habla correctamente. Ustedes quizás han notado, y para los que no han notado, pues aquí repito de nuevo, que hemos hablado mucho acerca de las conversaciones. Le he dicho a los creyentes que debemos aprender en nuestras conversaciones a no hablar o hacer ruido como un carro viejo. A veces he puesto el ejemplo del carro de chatarra. Cuando pasa por los barrios, le ponen una corneta y llevan allí un montón de hierros viejos y la persona va gritando que compra chatarra, que compra hierro, que compra aluminio y no se calla y es bastante ruidoso. Y la chatarra se caracteriza porque, aunque las cosas son grandes, son de poco valor. Es muy poco lo que pagan por esto. Por lo menos a los que estamos en casa, cuando sacamos algún producto, por grande que sea, nos dan cualquier cosa, aunque pese unos cuantos kilos. Esto no tiene realmente gran valor, pero más es el ruido que hacen que lo que nosotros vamos a ganar, a obtener por vender esa chatarra que ellos están comprando. He puesto este ejemplo para decir que los creyentes que no aprenden a dominar su lengua son carros ruidosos. Hacen ruido todo el día, pero realmente no sirven para nada, no sirven para mucho, no edifican la vida de otros. Así de que vamos a aprender a conversar. Durante el día vamos a hacer un ejercicio, pero diario, no solamente hoy, sino diario, porque la Biblia tiene mucho que decirnos en distintos pasajes, en distintos libros de la Biblia. Se nos habla de la manera de hablar. El que abre su boca demasiado, el que parlotea todo el día, el chismoso, el calumniador, el mentiroso, el cuentachistes, el charlatán, el que hace ruido y no edifica. La Biblia tiene mucho que decir acerca de esto. Así de que si alguno se cree religioso pero no es capaz de controlar su lengua, el escritor dice, bueno, su religión es vana. Ese evangelio que dice, que tiene, que predica, que profesa, es malo. Puede tener muchas ceremonias, puede ir al culto, puede cantar, aplaudir, incluso ponerse la ropa larga, pero se está engañando a sí mismo. Realmente Dios no está satisfecho con sus rituales. A Dios no le importan sus rituales. Y dígame usted cuánta gente tenemos en las iglesias que son así. Ellos cumplen todos los rituales, ellos saben qué día es el culto, saben los horarios, saben las normas que hay en su iglesia, su congregación, su organización, pero realmente no están interesados en el bien de otros. Hacen daño con sus palabras, dañan, critican, señalan, calumnian, dicen chismes, inventan cuentos, no se quedan callados. Una lengua sin freno es como una religión inútil. ¿Para qué sirve un hermano que todo el día está hablando y lo que habla perturba? Por ejemplo, ahorita con el asunto de la política, también he recomendado mucho a nuestros hermanos que sepan conversar cuando salen a la calle, porque esto es peligroso. En ocasiones nos ha pasado que uno toma un taxi y va a viajar y medio menciona la política y se lleva un choque cuando se da cuenta que el chofer no está de acuerdo con la opinión política nuestra. Entonces se entra en una polémica, en una discusión, y en ese momento decimos, bueno, ¿quién nos manda a ponernos a hablar de política sin conocer quién es esta gente que va aquí? Y entonces, en lugar de haberlos edificado con el Evangelio de Jesucristo, hay un choque en opiniones en estas cosas. Y así en muchas otras cosas cuando no se habla lo que verdaderamente va a servir a las personas. Necesitamos entonces que la gente sea edificada cuando nosotros conversamos. Ahora bien, toda conducta, cualquier conducta que no esté conforme a la fe cristiana, al Evangelio de Cristo, pues es una conducta indigna. Es necesario que nos acordemos
de cualquier ejemplo que pudiéramos presentar como el tendero, el de la tienda, que falsea el peso. ¿Le ha pasado a usted que va a comprar 1 kilo de algo y le venden 700 gramos, pero ponen esto en la balanza y allí dice 1 kilo? Y uno se va a la casa pensativo. ¿Por qué aquí me están engañando? Bueno, ese tendero falso, engañador y truán se parece al cristiano que durante la semana o los fines de semana se acerca al culto y canta y parece que glorifica a Dios y se viste muy bonito. Parece que fuera un cristiano verdadero, pero su vida entre semana es malvada. Como el tendero que en la mañana le dice al obrero, por ejemplo, mira, ¿ya le echaste agua a la leche? Sí, señor. Muy bien. ¿Le echaste lenteja molida al café que vamos a vender hoy? Sí, señor, ya eso está hecho. Muy bien. ¿Ya pudiste falsear el queso para que hoy nos vaya bien en la venta? Sí, señor, ya lo hicimos. Bueno, en fin. Entonces, por favor, reúnete conmigo a las 8 de la mañana para que podamos orar y encomendarnos a Dios antes de ir a atender nuestro negocio. Bueno, primero le echan color a la mantequilla, agua a la leche, falsean el café, falsean la balanza, pero luego hacen una oración para que Dios los bendiga durante su día de trabajo. Este tipo de conducta es a la que se refiere Santiago cuando dice, la fe de tal es vana. El hombre que no refrena su lengua, de la misma manera el hombre que no tiene obras que vayan de acuerdo al Evangelio, que vayan de acuerdo, que viola las normas en todas partes y que no está siendo un ejemplo de una religión, si así se quiere, incontaminada. Así de que aquí el escritor nos está llamando la atención y dice que es necesario que tengamos siempre buenas obras. Y él presenta el ejemplo, visitar a las viudas, a los huérfanos. ¿Qué nos está diciendo? Preocúpese por los seres humanos, preocúpese por hacer el bien a otros. Si usted les está haciendo daño, ¿para qué sus oraciones? Si usted se cree religioso y cristiano, pero no le importa lo que le suceda a su vecina, sino que usted la trata de con cualquier sobrenombre, la rebaja, se expresa mal de ella. Hemos escuchado a cristianos expresarse de sus vecinos como con palabras despectivas. Ya si es flaco o si es gordo, si la vecina es gorda, si sus hijos no le parecen bonitos, entonces le hace cualquier crítica despectiva y tirana, con rabia, con odio hacia su vecino. Pero luego vamos al culto y oramos. Y entonces vamos a orar por nuestros vecinos para que vengan al culto, se acerquen al Señor. Pero primero los hemos tratado con todos sus defectos y les hemos agrandado sus defectos. Entonces, es necesario que el resultado de lo que nosotros predicamos sea un resultado práctico, que realmente hayamos nacido de nuevo, que mostremos esas acciones de gracia, que estamos separados de las cosas mundanas, que el Señor realmente nos ha llamado a la piedad y que nosotros estamos siendo sinceros. Así de que cada día vamos a preguntarnos, ¿para qué me paro a este devocional, a escuchar el mensaje de la palabra a esta hora de la mañana? ¿Para qué leo la Biblia? ¿La estoy leyendo realmente? ¿Estoy estudiando realmente? ¿La estoy subrayando no solamente en el papel? ¿La estoy subrayando en mi corazón? Usted puede subrayar versículos bíblicos en su Biblia, no hay problema. La pregunta es, ¿esos versículos resaltan en su corazón? ¿Están subrayados en su conciencia? Cuando escucho la palabra del Señor, presto atención al mensaje. ¿El mensaje de hoy haya cabida en mi corazón? A partir de hoy voy a comprar un freno para mi lengua y un candado para mis labios. Y solamente voy a desatar ese candado y mi lengua para que se abra para edificar y bendecir a las personas. O soy de los que me lleno de ira y hablo mal y expreso mal las cosas, pero luego me justifico porque tengo alguna excusa para decir que mi temperamento tiene la razón y no lo que diga la palabra del Señor. Preguntémonos cómo reaccionamos, por ejemplo, cuando alguna persona, compañero de trabajo, sobre todo, ¿verdad? O un vecino, cuando vamos a la tienda a comprar, a la carnicería, lo del almuerzo, y de pronto están los vecinos hablando de mujeres y dicen cosas morbosas, cosas obscenas, o se expresan mal, dicen malas palabras. ¿Cómo usted reacciona como hijo de Dios? ¿Se ríe de esto? ¿Cómo reacciona una hermana cuando los vecinos le dan algún piropo, incluso un piropo indecente? ¿Cómo reacciona frente a esto? ¿Con seriedad, con pureza?
o le lleva la cuerda a los impíos. Nuestra fe tiene que manifestarse en actos bondadosos, en actos sinceros, en cosas claras, y que la gente vea que lo que predicamos es una realidad porque lo vivimos. ¿Le devolvemos a la gente un mal por el mal que nos han hecho? ¿Cobramos venganza cuando alguien nos ofende? Si alguien nos queda debiendo un dinero que le hemos prestado, ¿le deseamos el mal o el bien? ¿O le mandamos algún mensaje de muerte? ¿Cómo estamos actuando? Porque la religión pura y sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre es esta, que nos preocupemos por el prójimo, por las personas que sufren, por los seres humanos que están sin Cristo. Resumidos aquí están huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Pero luego él sella este mensaje diciendo, guárdense sin mancha, sin contaminación. Ustedes son totalmente diferentes a las personas del mundo. Y así se cierra el capítulo 1. Ustedes son diferentes a los del mundo. Son totalmente contrarios. Porque el que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios. Así de que el escritor aquí ha usado la palabra religión, pero la ha puesto como una religión pura, sincera, sin mancha. Que el evangelio que predicamos nosotros, que enseñamos, que levantarnos de mañana, hacer oraciones, ya sea de rodillas o con las manos levantadas en un rincón de nuestra casa, no sean solo rituales, rituales externos que la gente nos observa, pero se dan cuenta que tenemos doble vida. Hacemos por un lado las oraciones, pero por otro lado tratamos mal a las personas o tenemos acciones dañinas, malvadas, pecaminosas, que no son las acciones que debe tener un hijo de Dios. Bueno, mis amados hermanos, mi Señor nos ha regalado una reflexión para pensar hoy, en el día y durante la semana y de aquí en adelante, ¿cómo será entonces nuestro evangelio? ¿Una religión falsa o una religión pura y sin mácula delante de Dios? Hasta la próxima.